Bendiciones para todos, estamos en este espacio que se llama Buenas Historias y de manera muy corta quiero hablar de personajes bíblicos. Voy a hablar de el apóstol Pedro, un personaje apasionado, un pescador que Cristo lo convierte en pescador de hombres, un hombre con mucho drama en la historia bíblica. Hay un momento en el que de noche vienen soldados para llevarse al Señor Jesucristo al proceso de la muerte. Y Pedro saca su espada y le corta una oreja a un soldado. Y Cristo interviene diciéndole a Pedro, no es con espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y Pedro, en medio de ese momento apasionado, en medio de ese momento de querer defender a su maestro, huye de aquel lugar. Luego hay otro momento muy importante en el que Cristo le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Y se le acercan 3 veces a Pedro para decirle que él era uno de los 12 apóstoles, que él era uno de ellos, de los seguidores de Jesús, y Pedro lo niega 3 veces. Y la última vez Pedro termina diciendo que no lo conoce, termina en unas condiciones fuertes emocionales. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, llora amargamente por haber negado a su maestro, al hombre que le enseñó la verdad, que estuvo acompañándolo en un tiempo muy hermoso de su vida, que le trajo mucho entendimiento y mucha sabiduría, y Pedro terminó negando a Jesús 3 veces. Después hay otro momento emocional en la vida de Pedro cuando Cristo se le aparece después de que resucita y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Cristo insiste, Pedro, ¿me amas? Y luego Cristo vuelve y dice, Pedro, ¿me amas? Y ya Pedro, más controlado en sus emociones, termina diciendo, Maestro, solo tú lo sabes. Es la respuesta del apóstol Pedro en medio de un momento donde ya no estaba tan llevado por sus emociones, sino que estaba meditando profundamente, que es tan importante tener certeza de lo que digo, de lo que pienso, de lo que creo, de lo que hago. Y el apóstol Pedro, al final de su historia, termina asumiendo el liderazgo de la iglesia en su primer momento, da un discurso maravilloso en medio de todos los judíos, hablando de la grandeza de Cristo, hablando de las verdades de Jesús. El apóstol Pedro murió como uno de los héroes de la Biblia, como un hombre valiente, como un hombre que tuvo la capacidad de enfrentarse a la muerte, creyendo firmemente en la verdad de Jesucristo. Estos son buenas historias y pequeños detalles del apóstol Pedro.